Hola, ¿qué tal, futuros ingenieros de cohetes? Bienvenidos a Cohetes Brunelleschi, su canal dedicado a la creación de cohetes y divulgación espacial en español. En esta ocasión voy a abrir una pequeña serie acerca de pensar como Brunelleschi o pensar como Filippo Brunelleschi, el famoso hombre del Renacimiento, del cual ya hablé en otros videos acerca de cómo es que, a pesar de que tenía nulos conocimientos de arquitectura, bueno, quienes ya también han leído acerca un poco acerca de él, que a pesar de que tenía pocos conocimientos de arquitectura, pudo hacer la cúpula del Santa María del Fiore. En esta ocasión vamos a ver qué es innovar y qué es inventar. Bueno, sin más por el momento, bueno, vamos a primero, pues, ¿qué es innovar y qué es inventar? Creo que está obviamente explicado en la diapositiva. Innovar es tomar algo existente y mejorarlo, mientras que inventar es crear algo que no existió antes. Como ya hemos visto en los otros videos acerca de lo que es lo de los cohetes los inventaron los chinos, pero fue a partir de los siglos que se empezaron a mejorar y a mejorar a cada rato para llegarnos y llevarnos al espacio, obviamente. Mientras que inventar es crear algo que no se ha existido antes. Uno pues, no sabe cómo va a inventar algo, nada más tiene los conocimientos y más o menos se guía por el camino. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos que estemos en el desierto, ¿no? Lo único que tenemos es un mapa para guiarnos y una brújula para saber dónde puede estar el camino. Porque en el desierto y en cualquier área natural que no está explotada por el hombre, donde no ha llegado el hombre a sentarse, pues no pues es irregular. En este caso, lo que tiene que hacer alguien es pues crear esos caminos para poder la gente transite por ahí. En este caso, pues que quien tenía los conocimientos de las microondas, pues ¿qué tenía? Pues tenía conocimientos en electromagnetismo, tenía conocimientos en cuanto a poder encender algo y lo que tenía pues era de que quería básicamente crear algo a partir de manipular en este caso ondas de microondas y lo que se dio cuenta era que tenía su barra de chocolate en su bolsillo izquierdo. Entonces cuando pasaba por las ondas de microondas pues, no se daba cuenta de que esa barra de chocolate se le había consumido o se había se había derretido por el simple hecho de que tenía la onda de microondas ahí. Entonces, pues, uno no nace sabiendo, pero sí te ayuda el hecho de que tener ciertos conocimientos a la hora de crear o de innovar algo, pues. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre una y la otra? La verdad no hay una respuesta clara por el simple hecho de que alguien puede inventar algo y después lo va innovando hasta su última instancia para que ya después no sea replicado por otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Cuando fue en la época de la revolución industrial, todo no tenía un estándar. Cada quien hacía sus partes y literalmente de lo que quería construir y pues como no había un estándar o alguien que empezara a regular la estandarización de las cosas, pues decía, ay, pues vamos a crear nosotros nuestras propias partes y ya los quienes demás se adapten a nuestras necesidades. Por el contrario, cuando ya empezó a delegarizarse todo esto y a estandarizarse, se dieron cuenta de que necesitaban hacer que todos fueran para un mismo camino para que nadie estuviera creando cosas que luego alguien más iba a necesitar. Es por eso de que para muchas personas patentar algo significa realmente de que ya tienes el control creativo de ese objeto. Ahora, entonces, a partir de aquí, pues, cualquiera puede crear algo o inventar algo teniendo los conocimientos y como les dije, es como un mapa donde tú nada más vas y llegas y te puede decir dónde está el camino, pero es cuestión de que tú empieces a llenar esos caminos con pavimento para poder hacer que las demás personas transiten por ahí. Ahora, ¿qué necesito para innovar? Bueno, pues para innovar no se necesita mucho porque, como dije, es agarrar algo existente y mejorarlo hasta sus últimas consecuencias. En este caso, pues aquí tenemos unos claros ejemplos. Si quieres, en este caso, crear programas informáticos que te ayuden a llevar la vida más fácil, como ya sea SolidWorks, porque SolidWorks es un es un multiprograma con varios programas pequeñitos que lo que hacen es como si fuera, hagan de cuenta que es como si fuera un reloj.
afectas uno y afecta a los demás. Entonces, a partir de ahí, sabiendo cómo se conjugan, qué es el if, el else, las variables, cómo se conjuga todo esto, lo que nosotros reconocemos que es como lenguaje hablado al lenguaje máquina para que la máquina interprete lo que va a hacer. En este caso, pues yo la puedo hacer que sume, que reste, que multiplique, que divida, etcétera. Eso es el lenguaje formal, nosotros ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacerle a decirle a la computadora o la computadora lo que nos dice, pues yo tengo estas funciones, yo te puedo hacer esto, esto y esto y esto y esto. Depende de ti de cómo me vas a dar esos datos para yo procesarlos y darte un resultado. Eso es lo que hacen los programadores. Se sientan en una computadora con un café al lado y empiezan a escribir líneas y líneas de código. Ahora, en la electrónica es básicamente algo parecido, pero en vez de usar las palabras para poder hacer que una computadora haga lo que tú quieres que haga, se utilizan en este caso componentes electrónicos. Y ya alguien ha intuido más o menos por ahí de dónde hace la ingeniería electrónica. Bueno, pues a eso nos dedicamos los ingenieros electrónicos y mecatrónicos, a crear sistemas a partir de cosas como los circuitos integrados, como los osciladores, como filtros, como muchas cosas para poder básicamente eh, hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división, pero en cuestiones de voltaje. Ahora, ¿es una mejor que la otra? Pues no, depende. Si quieres mejor empezar a diseñar sistemas autointeligentes de inteligencia artificial, pues sí, métete a crear a programar todo el día con tu café al lado y ya está. Mientras que desde un punto de vista más no tan real, pero sí al mismo tiempo que también funciona, pues la ingeniería electrónica para eso está, para ayudarnos a comprender cómo podemos usar los componentes electrónicos, diodos, capacitores y resistencias para hacer sumar voltajes o dividir voltajes o así. De hecho, las primeras computadoras analógicas así funcionaban. A partir de amplificadores operacionales, ya sé que ya me estoy adelantando, pero bueno, sumaban, restaban y multiplicaban voltajes y después daban un resultado en voltaje, pero no tenían pero no era como aquí que necesitábamos verlo a través de una pantalla. Ahora, un ingeniero industrial, ¿a qué se dedica? Bueno, los ingenieros industriales básicamente se dedican a administrar todos los procesos que hay dentro de una planta industrial. ¿A qué me refiero con esto? Desde cómo van a estar organizados las secciones de una industria hasta cuestiones de contaduría y de administración de ya de la propia industria para que no se desperdicie material y que todo ese material sea lo más óptimo posible. Cuando llegó la revolución industrial y como todos empezaban a no crear unos estándares a la hora de crear sus objetos, lo que decía en la diapositiva pasada, cada quien hacía sus estándares como más le convenía. Entonces, como nada estaba estandarizado, los ingenieros industriales, ¿saben qué? Dijeron, no, si vamos a hacer que todo sea a mayor cantidad y a mayor escala, tenemos que estandarizar las cosas, las medidas y todo lo que tengamos que hacer. Entonces, los ingenieros industriales se dedican a leer miles de hojas de especificaciones y de decirte, oye, aquí tenemos unas convenciones de que esto puede funcionar, aplícalo y ya después nos dices cómo te fue. Ahora, eso es lo de una parte de los ingenieros industriales. Ellos ya toman cosas ya existentes, ya saben que es un perno, ya saben que es un engranaje, ya saben que es una leva, ya saben que es todo eso y ya nada más es cuestión de aplicarlo y de innovarlo para crear máquinas mejores que nos ayuden o nos permitan industrializar procesos cada vez más complicados. Entonces, a partir de eso, pues es lo que hace un ingeniero industrial. Ahora, en la ingeniería eléctrica es básicamente el uso del poder de la energía eléctrica para el uso comercial. En los años de Benjamin Franklin y de Michael Faraday y todos ellos,
Ya sabían que era la electricidad, pero no sabían cómo almacenarla y cómo distribuirla a la gente. Entonces, cuando llegó todo lo que fue Nikola Tesla y lo de la guerra de las corrientes a través de Thomas Alva Edison, pues ya lo que dijeron, pues ya estamos aquí, ya sabemos cómo, eh, vamos, usar los electrones o separar los electrones del átomo para llevarlos a cualquier otra parte. De hecho, eso es lo que hacen, eso es lo que hace la electricidad. Se quitan los electrones del átomo y se llevan a diferentes partes. Entonces, sabiendo eso, ya podemos generar electricidad que nos abastezca a cualquier parte del mundo. Mientras que la electricidad se encarga de hacer eso, de llevar electricidad a todas partes del mundo, la electrónica ya es cuestiones de toda la electricidad, pero a niveles de microvolts y de voltajes chiquitos, mientras que la electricidad se encarga de altos voltajes. Es por eso es que la diferencia es abismal entre la electrónica y la eléctrica. Bueno, eso es una parte. Y las dos toman cosas de que ya existen y ya nada más es cuestión de aplicarlos. Mientras que la ingeniería química se dedica a básicamente a usar todos los elementos, ya sea el cobalto, el hierro, el níquel, el boro, el helio, todos esos materiales para generar o crear eh, sustancias químicas que nos faciliten el uso de cualquier cosa, desde vestirnos hasta calzarnos, hasta la alimentación, hasta crear petróleo, todo eso. En la ingeniería química es un poco más difuso por el simple hecho de que entre innovar e inventar, porque cuando empezaron a desarrollarse todos los químicos desde el Renacimiento que se usaban para las pinturas, después empezaron a generar más químicos para poder tratar cualquier enfermedad, hasta cualquier otro tipo de cuestiones para incluso calzarnos o vestirnos o usar el gel para poder peinarnos. Entonces, ahí se vuelven las líneas en cuanto a innovar o inventar un poco más difusas. Mientras que los ingenieros mecánicos lo que se dedican es básicamente también, tienen el concepto de lo que son eh, levas, engranajes, pistones, todo eso de, de máquinas que ya existían antes, o las más famosísimas máquinas simples como son poleas o cuñas o cualquier máquina simple que se nos ocurra. Entonces los ingenieros mecánicos se dedican a tomar esas máquinas ya existentes y mejorarlas hasta sus últimas instancias. La ingeniería mecánica, a diferencia, por ejemplo, de la ingeniería electrónica, es que la ingeniería mecánica tiene los problemas de que tienden a rozarse los componentes mecánicos, ya sean las levas o, o los pistones o cualquier tipo de accionador mecánico. Y como hay un rozamiento de las piezas y como todas tienen que estar juntas y no ninguna tiene que funcionar individualmente casi de la otra, es por eso de que se pierden mucha energía en forma de calor. Mientras que en la electrónica no, porque como esas cosas no se están tocando, nada más lo que están haciendo es pasar electrones a cada rato y a cada rato, tienen una eficiencia del 95%. Entonces, sabiendo esto, podemos entender que, que tanto la ingeniería electrónica y tanto de computación son un poco más mejores que la ingeniería mecánica. No digo que la ingeniería mecánica también no sirva para nada, pero sí también sí sirve y está ahí y nos ayuda para entender y a movernos y a hacer todo lo que nos gusta a través de automóviles y a través de los cohetes también. Ahora, ¿qué necesito para inventar? Bueno, pues para inventar es como ya dije, es tomar algo que no se, o crear algo de la nada, crear algo que no se había visto antes. Uno no nace inventando cosas, a veces casi los mejores inventos de la humanidad han salido por pura chiripada, esa es la verdad. Entonces, sabiendo esto, o de pura casualidad, uno no pone a mezclarse elementos como el trigo y la cebada. Ay, dices, ay, voy a inventar la cerveza, pero ¿qué es la cerveza? No, pues es un líquido que
que nos, a base de alcohol, que nos pone bien jarras y pues que al final deseamos que nunca se hubiera inventado por debido al alcoholismo. Ahora, nadie puede decir, es que voy a inventar la cerveza. Ahora, ¿qué es a la hora de inventar qué es lo que se necesita? Bueno, como estás creando algo que no se había visto antes, supongamos que yo quiero inventar el viaje en el tiempo. Obviamente no se ha inventado el viaje en el tiempo, pero es un ejemplo. Ahora, el viaje en el tiempo, pues, ¿qué consiste? Pues ir hacia adelante una masa uniforme y que esa masa, pues por las leyes físicas, tanto de la gravedad como la del electromagnetismo, como la electrodébil, la electrofuerte, pues no quede alterada de alguna forma. Ah, pues entonces, ¿qué debo de saber? ¿O qué debo conocer? Ah, pues debo conocer cuestiones de física, de matemáticas puras, o sea, todo lo que son la mecánica cuántica, la mecánica relativista, la mecánica de los cuerpos celestes, la astrofísica, eh, eh, y dominar lo que es física experimental y eh, física teórica. Y lo otro que debo de dominar es pues cómo voy a diseñar el dicho objeto para transportarme en el tiempo. Pues tengo que saber un poco de diseño y tengo que saber un poco también de química. Si bien la base es la física, pues sí necesito obviamente conocimientos físicos, pero hay veces en las que por alguna razón u otra terminan interrelacionándose ramas de otras ciencias. En este caso también dije de la física y en este caso también dije de las matemáticas. La matemática es la base de todas las ciencias. Y matemáticas es básicamente estas cosas que hacen los físicos, tanto teóricos como experimentales, pues no podrían existir. Y no nos podíamos, ni siquiera podríamos ver hacia el famoso agujero negro de que apenas acaba de salir o la famosa fotografía del agujero negro. Entonces, sabiendo esto, pues sí necesito al menos conocer cosas que tengan que ver con matemáticas y física y química. Por el otro lado, cuando empezó Filippo Brunelleschi a diseñar dijo, es que cómo le voy a hacer para diseñar la cúpula del Santa María del Fiore en Florencia. Entonces, pues yo sé orfebrería. De hecho, lo único que sabría Filippo Brunelleschi era ser orfebre, era ayudante de una orfebrería y pues básicamente pues, no tenía los conocimientos suficientes en cuanto a lo que era cimentación, a lo que era otras cosas, pero sí sabía que podía darle soluciones prácticas a partir de las cosas que ya podía dominar en la orfebrería. Entonces, entonces, a partir de eso, él ya puede empezar a visualizar, bueno, lo que tiene es sentido común. Entonces, a partir de ese sentido común, ya puede empezar a desarrollar todo lo que es la geometría de cómo se va a jalar un hilo u otro hilo, y a partir de ahí ya puede empezar a diseñar todo lo que es, en este caso, la cúpula de Florencia. Lo otro que no sabía, pero empezó a investigar y investigar hasta el punto de que ya tenía ese conocimiento dominado, era de cómo iba a poner los bloques en esa catedral, en esa cúpula de esa catedral inmensa. Entonces, a partir de ciertos conocimientos o artes o oficios, puedes empezar a diseñar cosas que no se habían hecho antes. En este caso, de hecho, por eso es que muchos dicen que los arquitectos tienden a ser los más cultos en cuanto a diseño, porque en esa época, imagínense llevar 2.000 millones de ladrillos a una altura de 56 metros de altura. Entonces, sabiendo esto, pues Brunelleschi dijo, bueno, tengo estos conocimientos, ahora nada más era cuestión de saber cómo los voy a aplicar para hacer, por ejemplo, que los bueyes se muevan en una dirección y crear un sistema de entre grúas y cosas que ya existían para poder subir esos ladrillos a más de 26 metros de altura. Como dije, no, a la hora de inventar algo o de innovar algo, las líneas se tienden a ser muy, muy difusas por el simple hecho de que varias ramas de tanto de la física como de las matemáticas, como de la química, como de la biología, están interrelacionadas y a veces es muy difícil a la hora de querer inventar algo,
poderlo llegar a cabo. Pues ahí están, no sé qué más decir. En este caso, los físicos, como les dije, utilizan ecuaciones para poder determinar todo lo que nos rodea en cuanto a movimiento, en cuanto a estática, que los objetos se queden quietos, en cuanto a dinámica, que los objetos empiecen a moverse, en cuanto a cuestiones de lo que ya es básicamente lo que es la mecánica y sus derivados, la mecánica clásica, la mecánica relativista, la mecánica cuántica y después lo que es todo lo que es el electromagnetismo, la termodinámica, etcétera. A partir de estas ecuaciones ellos ya pueden definir cómo pueden predecir o sus comportamientos de ciertos objetos a través del espacio y tiempo y pueden saber en qué momento o qué el espacio, qué cosa se movió, a cuánto se movió y cómo se movió. Entonces, sabiendo esto, pues los físicos a la hora de empezar a ya querer, si quieren inventar algo, pues ya es cuestión de que se empiecen a meter en otras áreas. Por ejemplo, el diseño, la arquitectura o incluso la orfebrería, que hasta el día de hoy todavía hay orfebres en todo el mundo que siguen fabricando tanto relojes como diseños para cualquier cosa. Entonces, pues no hay más. Entonces, los químicos se dedican también a utilizar todas estas ecuaciones matemáticas, pero para crear elementos ya sean nuevos o materiales químicos para vestirse, calzar o para comer o lo que sea. Eso es lo que hacen los químicos. Mientras que los biólogos se dedican básicamente a desarrollar todo lo que son las cuestiones de la vida. Si uno quiere también aprender lo que es, si quiere crear prótesis nuevas, tiene que saber un poco de química o de diseño y de biología. Son cuestiones de que no tampoco me voy a estar aquí todo hablando en una sola diapositiva acerca de esto que necesito para inventar, pero bueno, ahí está. Puse aquí psicología porque estas son ramas que no se habían tocado de antes y que posiblemente nos ayuden a predecir un poco más el comportamiento humano. A la hora de crear, por ejemplo, implantes neurológicos que nos permiten medir cuánto de emoción tenemos en nuestro cerebro a la hora de escuchar cierta música o sentirnos beneficiados de poder hacer estas cosas de orfebrería, los psicólogos y los neuropsicólogos empiezan a tomar prestados de tanto de los biomédicos como lo de los biólogos y los químicos, poder predecir los comportamientos de las personas. Y por eso también puse a la psicología, porque también la psicología, a pesar de que esté en ciernes ahorita o que todavía podamos ya más o menos comprender cómo funciona el comportamiento humano, de hecho es una ciencia joven, por eso es que también la puse, también es importante. Entonces, creo que no hay nada más que decir y ya. Ahora, ¿cuál es el punto medio entre todas estas partes? Pues yo puse la ingeniería mecatrónica y se me olvidó poner aquí, perdónenme, pero también debe estar, es la ingeniería biomédica. ¿Qué tienen estas dos áreas en común? Bueno, lo que se buscaba a principios del siglo XX era el simple hecho de crear, y bueno, básicamente desde casi toda la historia de la humanidad, crear un instrumento que nos ayude a sumar, restar, multiplicar y dividir, porque a partir de los siglos XVIII y XIX se dieron cuenta de que ya varias de las operaciones que necesitaban poder realizar los matemáticos ya eran básicamente imposibles. Y si yo quiero sacar cuántos números primos tiene una serie de números, pues no voy a acabar. Entonces, para eso se inventó la computación. Entonces, o las computadoras. Entonces, muchos dijeron, no, pues que vamos a a hacer las computadoras, pero no se dieron cuenta de que también estaban creando lo que es la ingeniería mecatrónica. Al mismo tiempo, también se pensaba que se podían curar ciertas enfermedades o ciertos padecimientos si podías mejorar el potencial humano, en este caso, ¿y cómo lo podías mejorar? Pues a través de la tecnología o a través de las medicinas. Como la tecnología en esa época, en cuanto a diseño mecánico, todavía no estaba ni tan avanzada y todavía ni siquiera está hasta el día de hoy tan avanzada, la ingeniería en cuanto a prótesis biomédicas, lo único que podían hacer era darte medicamentos. Entonces,
y a partir de los conocimientos tanto de química y de biología podían ya más o menos regular ciertas enfermedades que ya no te podían ser tan mortales. Ahora, ¿qué es lo que se va a venir? Bueno, pues todo esto, lo que es la ingeniería mecatrónica, que es la esencia de ella, es básicamente la automatización. No hay ninguna otra carrera que no te enseñe automatización más que la ingeniería mecatrónica. Así que quienes les esté interesado en automatizar cosas es eso. Mientras que la ingeniería biomédica es básicamente casi lo mismo, pero aplicado al cuerpo humano sin que sea tan invasivo a la hora de poder ponerle una prótesis a alguien. En este caso, pues nadie puede pensar de que puedes crear una máquina del tiempo usando ingeniería mecatrónica, pero se ha comprobado y ya está más que 100% comprobado de que a partir de la automatización dentro de ingenierías industriales que empiecen a mover todas estas cuestiones, el ser humano puede empezar a darse el lujo de hacer más tareas individuales que faciliten para el, el manejo de otros tipos de cuestiones. Ahora, ¿ya se ha inventado todo o cuál es el chiste de si se ha inventado todo? Pues hasta grandes rasgos, hasta ahorita no. Nadie ha inventado la máquina del tiempo, obviamente, pero se va a lograr, no se preocupen. Alguien va a juntar las mejores cosas que hay y va a inventar una nueva área de las matemáticas o va a mejorar las matemáticas ya existentes para poder mejorar o hacer o crear el viaje en el tiempo, ¿no? Ya va a depender de la capacidad o de la ingenuidad humana o de la ingenieril humana de hacerlo. Ahora, puse aquí varias cosas y de hecho pues también a Karl Marx porque Karl Marx creía que en su época ya se había inventado todo, cosa que no fue así y de hecho fue una de las cosas que lo llevó a crear el, el socialismo. Bueno, ya había personas antes que él que habían creado el socialismo utópico, pero a lo que me refiero es, para él, básicamente, a los 31 años dejó de trabajar y se puso a hacer un mantenido a Engels. Esa es la verdad. Mientras que Engels pues, no tenía de otro y entre los dos ya literalmente empezaron a desarrollar lo que es el Capital y el manifiesto del Partido Comunista. Y pues, entonces, a lo que voy es de que pues para él nada más creía que todo ya se había inventado y que la tecnología no podía ir más avanzada. Y lo que inventó con el Capital y el manifiesto del Partido Comunista fue de que tenía darle a la responsabilidad a las industrias de que tenían que crear más recursos infinitos para poder abastecer o crear un Estado totalmente socialista y que después se tendría a ser comunista. Pero no me voy a meter mucho en ideas políticas, nada más quiero que entiendan de que para Karl Marx y para muchas personas que todavía creen que ya se ha inventado todo hasta el día de hoy, no se ha inventado todo y depende de qué tan capaces seamos los seres humanos para poder hacer las cosas. Si alguien me hubiera dicho de que, o si alguien le hubiera dicho a Marx de que se iba a crear un género de música llamado heavy metal que iba a nivelar la agresividad que tenían las personas en ese momento, pues Karl Marx me hubiera tildado de loco y pues, no me hubiera hecho caso. Pero hasta el día de hoy, cosas como el heavy metal no existen nada más por casualidad. Entonces, sabiendo esto, pues nadie iba a pensar de que tomando que se iba a crear una guitarra eléctrica que después se iba a llegar al punto culminante de que este género, que es el que más también se le ningunea, iba a nivelar la agresividad de las personas, porque en la época de Karl Marx todavía las personas eran más agresivas que hoy en día. Si hoy en día nos ofendemos por cualquier cosa, imagínense a todo en esa época lo que harían agarrar de golpes. Así que por eso pongo también el heavy metal por el simple hecho de que nos ayudó a los seres humanos poder nivelar esa agresividad de las personas. Si alguien le hubiera dicho a Karl Marx que íbamos a poder estar comunicados hasta el día de hoy, pues posiblemente no nos hubiera creído. Y más con estas cosas llamadas teléfonos celulares. Puse a Dua Lipa porque también creo que es el ejemplo perfecto de que también la música nos ayuda a nivelar nuestros
nuestros deseos y nuestras pulsiones más primitivas incluso del ser humano. Entonces, sabiendo esto, pues nadie va a pensar de que no se ha inventado todo. Sí, todavía faltan cosas que se tienen por inventar. Así que, pues, no hay nada más. Creo que es todo de esta diapositiva. Ahora, siguiendo un poco con el hecho de que no se ha inventado todo, de hecho, ¿quién iba a pensar de que Sir John Harrington, el inventor del inodoro, iba a revolucionar todas las cosas por el simple hecho de que hasta el día de hoy todos los inodoros se usan en gran parte de los países industrializados del mundo y en los no industrializados? Incluso en África, ahí está. Y como dije también lo del heavy metal acerca de que quién iba a pensar de que toda esa ira iba a estar, se iba a resolver en conciertos de metal, y si eso se lo hubiéramos dicho a Gabrielo Princip, posiblemente tampoco nos hubiera creído. ¿Saben cuántos años tenía el hombre que inició la primera guerra mundial? Tenía 23 años, y esa época y, para él pues, significaba todo. Hoy en día pues ya no tienes que tener esa edad para unirte a un partido de odio o partido nacionalista serbio y unirte mejor a un grupo de heavy metal. Bueno, ahí lo dejo al aire, y creo que también es un buen tema para reflexionar. Bueno, ahora, ¿qué se puede hacer en cuanto al tema tanto de innovar y de inventar? Depende de lo que te guste. Las soluciones prácticas, o como yo lo veo, si quieres inventar nuevas matemáticas, pues hay matemático. Si quieres definir la teoría unificada o del todo, en donde ya la teoría gravitatoria, la electrodébil, la electrofuerte y todas las fuerzas que rigen el universo en una sola, pues sé físico, ya sea nuclear o de partículas o astrofísico o lo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, debido a esto, pues sé físico. Si quieres crear prótesis avanzadas, pues sé ingeniero biomédico o biotecnólogo o biólogo o cualquiera de sus derivados, básicamente. Ahora, si quieres que todo sea automático, pues estudia ingeniería mecatrónica. Los mecatrónicos nos dedicamos a crear sistemas que nos ayudan a facilitar más la vida diaria, porque hasta el día de hoy no se había llegado a este tipo de control. ¿Sí me explico? Y como dije en las anteriores diapositivas, cuando se necesitaba crear las primeras computadoras, pues no, nadie pensaba que también eso vendía con ligado a los automatismos, pues cosas que ya se habían explorado desde mucho antes. Ahora, si quieres que algún proceso sea artesanal, deje de ser artesanal a que sea industrial, pues estudia ingeniería industrial. Ingenieros industriales a eso es los que se dedican, a dejar de que algo sea nada más una artesanía. Por ejemplo, no sé, el whisky. El whisky en su momento era básicamente encontrabas a los quienes hacían whisky en los campos escoceses allá como por el 1600, 1700, y cuando llega la revolución industrial se empiezan a industrializar. Es por eso que casi todas las marcas famosas de whisky como el Johnny Walker, el Macallan, y todas esas marcas tienen 200 años. ¿Y esto por qué? Porque pues, fue en esa época en cuando se empezaron a industrializar más. De hecho, la primera fábrica de whisky, a pesar de que lo hacían artesanal, era Bushmills desde 1652 por ahí, o 72, no me acuerdo, hacían whisky, pero era un proceso artesanal. Después pasó a hacerse industrial. Y pues nada más, y creo que si dependiendo de lo que te guste y de lo que pienses que puede hacer lo más correcto a tus necesidades y cómo puedes hacer o pensar como Loro Brunelleschi a la hora de crear tus propios proyectos o tus propias cosas, pues esas son mis recomendaciones y mis soluciones prácticas. Pues no hay nada más que decir. Ahora, y ya nada más por último para terminar, porque este video creo que ya se me alargó. En el próximo video vamos a hablar del rol de las computadoras. Muchos piensan que las computadoras no, que hoy es una necesidad, pero nos olvida de lo importante que son en nuestras vidas y
desarrollo para crear y generar más cosas. Si Leonardo da Vinci estuviera el día de hoy y pudiera tener una computadora, posiblemente hubiera creado más cosas o hubiera inventado más cosas que, que en la época en la que estuvo. De hecho, hasta le hubiera facilitado más el trabajo por el simple hecho de que pues todo lo tenía que empezar a escribir en cuadernos y cuadernos y por eso se tardó más. Claro, tú murió de grande, casi como a los 78 años. Bueno, ese creo que fue Miguel Ángel, pero eso es lo que me refiero. Ahora, pues creo que ya sin más por el momento, ya de mi parte es todo. Bienvenidos a Cohetes Brunelleschi, su canal dedicado a la creación de cohetes y divulgación espacial en español. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.